Hola, buenas noches, hermanos y hermanas. Esta noche les quiero decir algo que me pasó hace un tiempo. Algo, digamos, sobrenatural. No es algo muy increíble, pero es algo que en su momento yo no sabía que me pasaba. Pero antes de contarle, les quiero leer una pequeña parte de la palabra de Dios para, digamos, entrar en contexto de lo que les quiero contar. Eh, el libro de Éxodo 30 dice el altar del incienso, y es de este tema, eh, justamente del incienso mismo, lo que les quiero hablar. Algo me pasó sobre eso, pero primero les quiero leer esta parte si me dan su tiempo. Acá dice, cuando Dios le mandó a Moisés para hacer un altar, acá dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, dice, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, dice acá. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará, dice. Cada mañana lo va a quemar, dice, incienso. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso también, o sea, a la mañana y al anochecer. Acá dice, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado. Para expiación, una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Dice. Que antes se hacía el sacrificio de animales por la paga del pecado en el tabernáculo de reunión, y o sea, Dios mandó construir todo lo mandó construir el candelero, en síntesis todo fue mandado por Dios a Moisés. Pero quiero centrarme en el incienso, en el altar del incienso, porque yo cuando exactamente no sé si fue esta parte lo que leí, pero yo antes no quería leer la Biblia, no quería, como dije, creía en un Dios, pero yo no quería leer la Biblia. Y después terminé leyendo la Biblia, o sea, Dios me mandó en sueños, no la leí, después terminé leyendo por curiosidad. Y cuando llegué a más o menos esta parte, la parte del incienso, yo después, o sea, una noche leí esa parte, después terminé de leer y dije, qué estupidez, dije yo. Qué estupidez que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, le agrade el olor del incienso, decía yo. O sea, para mí era una estupidez. Mi boca era muy necia. ¿Qué es lo que pasa? Después me fui a dormir, cuando eso no vivía todavía acá. O sea, vivía en otro lado. Me fui a dormir y a la medianoche me desperté y olí un olor muy fuerte a incienso en la pieza. Yo no tenía incienso, yo no quemaba incienso. Nunca más volví a oler ese olor, pero era un olor a incienso muy fuerte. Yo no sabía que ese Dios me estaba escuchando, o sea, el Dios que nos creó, el Dios Jehová, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo me estaba escuchando, yo no sabía. Y me acuerdo que en el lugar donde yo vivía salí en el patio y no olía incienso, solo en la pieza donde yo me dormía. Recorrí el patio, recorrí las otras piezas, era otra casa. Y no olía, o sea, en incienso solamente olía en donde yo dormía, cuando yo dormía con alguien. Y me acuerdo que me extrañó muchísimo. Después
me quedé dormido otra vez y a la mañana ya no olí más incienso. Pero algunos dicen que hay ángeles que tienen incienso. Yo no sé, no quiero mentir. Pero definitivamente eso fue como un milagro porque nunca más me volvió a pasar. Ya después en sueños Dios me hablaba poco a poco más, así, siempre me daba cosas. Una vez me acuerdo que me dijo en un sueño, cuando eso creo que estaba a punto de llegar al Éxodo, a leer el libro de Éxodo, me dijo Dios en sueños, Dios liberó al pueblo de Israel por mano de Moisés, me dijo. Y era verdad. Después terminé leyendo esa parte y es cierto, Dios liberó al pueblo de Israel por mano de Moisés. Y sí, Dios siempre se me manifestaba, pero yo no quería ser, o sea, yo no quería saber nada. Yo seguía con mi vida y punto. Pero acá llega el punto donde les quiero contar que cuando uno, cuando uno predestina, o sea, cuando Dios predestina a una persona para un trabajo en específico, para una misión que tiene que cumplir acá en este mundo, en este planeta donde estamos, tarde o temprano Dios te va a llamar y uno tiene que estar preparado. No importa quién seas, no importa tu capacidad económica, no importa, no importa si no tienes un ojo, no importa si no tienes una mano. Si Dios te predestinó y punto. Y tarde que temprano te va a llamar. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo no sabía que Él me había predestinado. Porque yo nunca, o sea, yo nunca le pedí a Dios su Espíritu Santo. Yo ni siquiera sabía que había que pedir Espíritu Santo. Una parte dice que nosotros siendo malos, ¿verdad? Damos buenas cosas a nuestro Hijo y cuanto más nuestro Padre nos dará si le pedimos al Espíritu Santo. Creo que dice Jesús. Pero yo nunca pedí el Espíritu Santo. Ya después, en un momento, Él vino eh, y entró en mí y empezó a hablarme. Y así, montones de cosas me enseñó y me dijo que tenía que predicar. Y por eso estoy haciendo este video. Esto es, como siempre digo, esto no es algo que yo hice por, digamos que tuve un deseo. No, no, no. Esto fue obra de Dios, esto es voluntad de Dios. Ahora estoy feliz por hacer al menos un video para mi Dios, pero al comienzo me costó, no lo niego. Ahora ya me gusta hablar de mi Dios, porque mi Dios es verdadero. El Dios de la Biblia es real y verdadero. El cielo y el infierno es real. No es, o sea, yo pensaba antes, incluso llegué a ser un poco de ateo, digamos. Era un poquito ateo después, pero ahora no. El cielo es real, los demonios son reales. Incluso Dios me permitió escuchar demonios. Son reales. Por eso ahora lo hago con ganas, incluso con mis errores. Con todos mis errores lo hago con ganas. Digo que lo que muchos dicen, que Jesús es el Señor, que hay un cielo y hay un infierno esperándonos, que no hay purgatorio y que cada uno va a decidir acá, seguir a Jesús, entregar su vida a Jesús para ser salvo. También hace falta el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí o sí, es necesario. Yo no sabía. Pero yo fui predestinado para esto, para este trabajo, hablarles, evangelizarles. Pero les quiero decir algo antes de terminar porque no quiero que el video sea tan largo. Esta última cosa. Cuando uno vive sin Dios, vive pecando, vive haciendo lo que se le antoja, yo les puedo asegurar eh, que la disciplina de Dios duele. Cuando eres hijo adoptivo, Dios te va a disciplinar tarde o que temprano. Tarde o temprano te va a disciplinar. Y la disciplina de Dios duele muchísimo. Por eso yo siempre les voy a decir que hay que apartarse de todo lo que es pecado y acercarse al Señor Jesús, porque si eres hijo adoptivo, Dios te va a disciplinar. Si no eres hijo adoptivo, si vas rumbo a la condenación, el infierno es peor. El infierno es peor que peor. Pero bueno, solo les quería recordar eso que me pasó hace mucho del tema del incienso. Dios escucha cada cosa que decimos, cada cosa que hablamos, cada palabra corrompida o necia. Todo está anotado, incluso nuestros malos pensamientos, en serio. Hay que tener mucho cuidado con la boca, con las cosas que hacemos, con todo.
es en serio, esto no es mentira. Y bueno, si alguien llegó hasta acá, muchísimas gracias. Dios mediante, mañana voy a hablar otra vez de su santa palabra. Y como siempre digo al final de mis videos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos y hermanas, y que la gloria sea para nuestro Padre Celestial, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo y que la gloria sea para el Espíritu Santo. Les deseo unas buenas noches. Amén.